Bueno, el SAMAS es un cuadro de somnolencia diurna, trastornos cognitivo-conductual, respiratorios, cardíacos, metabólicos e inflamatorios secundarios a la repetida obstrucción que se da durante la noche de la vía aérea superior durante el sueño. Muy bien. Eso lo era estudiado antes y se limitaba a decir que la persona roncaba y que pues le dábamos todas las para despertarlo y ya. Bueno. Bueno, antes de ver como la enfermedad corta, vamos a hacer un repaso de anatomía, donde vamos a dejar claro que en la vía aérea superior tenemos los músculos del sensor del paladar, el genioglosio y el genioideo, que se van a encargar de hacer la apertura. Entonces, cuando nosotros respiramos, la presión se vuelve negativa para permitir el flujo de aire para que ingrese a las vías aéreas. Entonces, estas vías aéreas están seguras por estos músculos. Lo que pasa es que cuando se da el trastorno, se produce un colapso de estos músculos porque se pierde el tono basal de estos, entonces la apertura pues se cierra. Acuérdense que el genioglosio, el genioideo, el esternoideo, esternocleidoideo, todos esos músculos son músculos facilitadores de la respiración. Entonces, yo sin ellos puedo respirar. De día, pues el diafragma hace casi que todo el trabajo. Esos músculos del cuello lo único que hacen es como disminuir un poquito la resistencia, como para que entre un poquito más fácil el aire. Pero como yo estoy dormido, pues yo estoy relajada. Entonces esos músculos, como tú lo dices, pierden el tono. Entonces, si yo no tengo quien me tense, ni el paladar, ni la parte de abajo, ni nada de eso, eso va a generar un colapso. Pues no en todas las personas. Y por eso tienen pues varios componentes. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tener dentro de los signos y síntomas dos categorías, unos que son nocturnos y otros que son diurnos, porque normalmente estos pacientes pues se sabe que roncan, pero llegan también mucho a consulta por los síntomas que tienen en el día. Entonces los nocturnos son las apneas que van a tener, que se pueden observar cuando ellos vuelven a despertar para volver a tomar aire, los ronquidos, los episodios asfícticos, que son pues, episodios de asfixia, despertares frecuentes y movimientos anormales que van a ser pues, subsecuentes a estas apneas. Y los diurnos son que como no hay una buena higiene de sueño, entonces va a haber somnolencia todo el día, cansancio crónico, irritabilidad, disminución del libido y cefalea matutina. Lo que lo dice es demasiado importante, muchachos, porque a veces la persona, pues muchas veces digamos que roncar, incluso en algunas personas es como motivo de divorcio o de separación, o sea, no me lo aguanto, es un tractor, no puedo vivir con esta persona que, o sea, ni duerme ni descansa usted, ni duerme ni descanso yo, entonces a veces como que la esposa lleva al señor como que sí, hagan algo por él porque no me lo aguanto, o sea, nos vamos a matar, pues porque de verdad yo no tampoco estoy durmiendo, tengo que trabajar, todas esas cosas. Pero muchas veces hay individuos que viven solos y tienen apnea del sueño. Y no sé, como que, pues yo no sé si ronco, o yo sé que ronco, pero pues no sé si debo de respirar, todas esas cosas. Sí, en esos pacientes es cuando se presentan entonces esta consulta por los síntomas diurnos, porque están muy cansados, porque amanecen con dolor de cabeza. Y van a veces donde la persona o el especialista que no es. Entonces, eso es como yo voy al médico general, no, yo estoy muy cansado, no sé qué, y que le mandan, por ejemplo, medicamentos que mejoran el sueño, y pues entre más profundo esté, peor, más va a roncar, más apneas va a tener. Entonces, a veces, digamos que es un poquito complicado llegar como a la orientación y al profesional, pues como que realmente me puede decir eso. Yo un segundito, Lu. Miren que ustedes ahí dicen lo de los movimientos anormales. Digamos que desde 15, 20 años para acá, los trastornos del sueño, así no sean respiratorios, están como tomando mucha fuerza, porque los trastornos del sueño van más allá de simplemente o yo ronco o yo me muevo mucho, porque mucha gente dice que pues uno ronca o su consulta principal no es por roncar, sino porque patea, se mueve impresionante, hay un montón de cosas,
¿sí? Y los trastornos del sueño son infinitos, ¿cierto? Están los terrores nocturnos, están las disomnias, las parasomnias, el sonambulismo, los trastornos respiratorios del sueño, un montón de cosas, ¿sí? Entonces a veces uno dice, movimientos anormales porque se mueve mucho, no necesariamente. La persona que tiene esa voz tiene que roncar, pero puede que se mueva mucho, ¿sí? Es más, hay un síndrome o una alteración del sueño que se llama eso, que se llama, ¿lo usted van a ver eso? Sí, aún, está bien. Por eso que se la te sorprender. Pero ustedes, ¿qué hacen? Pero nos parece muy bien. Bueno, entre los factores predisponentes vamos a tener que la obesidad obviamente va a aumentar la posibilidad de sufrir este trastorno debido al aumento de peso, alteraciones anatómicas de la vía aérea superior también, que también puede estar relacionado con la obesidad, se da más que todo en el sexo masculino, en la menopausia, enfermedades neuromusculares y empeora el cuadro siempre que hay alcohol o sedantes. Una persona que ronca, ingiere licor y ronca 20 veces más. Ay, sí, ya está. Es impresionante. Más duro, peor, más seguido, es impresionante. Bueno, entonces. ¿Para roncar? Yo como que no creo mucho. Me cuesta. Bueno, entre la fisiopatología vamos a tener un ciclo continuo donde vamos a tener que el paciente va a tener, bueno, se va a acostar, va a empezar a profundizar el sueño. Lo que va a pasar es que va a haber una disminución de la actividad de los músculos dilatadores, que son los que ya les dije, colapso de la vía aérea superior, después va a pasar a tener apnea e hipopnea, vamos a tener hipercapnia e hipoxia, incremento del esfuerzo respiratorio, el paciente va a despertar por unos microsegundos, cuando despierta se abre la vía aérea superior, restaura la respiración y vuelve y se duerme. Entonces, Y eso pasa toda la noche. toda la noche. Bueno, entonces, Luego, ustedes van a hacer la diferencia entre apnea e hipopnea. ya acá la voy a... Bueno, entonces, cuando se empieza todo este ciclo, el trabajo respiratorio va a aumentar. Como se va a empezar a cerrar la vía aérea, entonces vamos a tener una disminución de la entrada del oxígeno, entonces va a disminuir la presión arterial del oxígeno. Y como todo el oxígeno que tenía el paciente no puede salir, entonces va a haber un aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener, debido a esto, hipoxemia e hipercapnia. Entonces, cuando el paciente entra en el estado de sueño, va a haber disminución de trabajo, aumento de trabajo respiratorio. Vamos a tener que cuando él se despierta va a haber una hiperventilación, cuando él se despierta va a haber un aumento repentino del oxígeno y va a disminuir la cantidad de CO2 que tenía en el cuerpo. Se vuelve a dormir, el volumen pulmonar va a disminuir, la resistencia vuelve a aumentar porque vuelven y se cierran estos músculos, la actividad de los músculos va a disminuir, va a haber una hiperventilación porque se va a volver a cerrar la vía aérea y se va a volver a despertar y se va a volver a dormir y así empieza entonces otra vez el ciclo. Bueno, la apnea como tal es la caída de la señal de flujo superior o igual al 90% durante 10 segundos o más. Entonces, hay tres tipos, que son la obstructiva, la central y la mixta. ¿Qué es lo que pasa? Que pues, a nosotros nos interesa en este caso la obstructiva, que va a haber persistencia del trabajo respiratorio, a diferencia de la central. Va a haber ausencia del esfuerzo respiratorio porque la falla como tal está en el centro respiratorio. Y la mixta, que es que va a haber los dos, que va a haber como la central ausencia del esfuerzo respiratorio de manera central y después va a haber un aumento del esfuerzo respiratorio. Esa es mixta, o sea, hay de las dos. ¿Sí me dicen? Es el de malas. Sí, ajá. La vez está llevado. ¿Sí me dicen entender? Sobre esas dos. Niños, la apnea central, el centro respiratorio no le dice a la persona que está dormida, respire que se va a morir. Listo, entonces no me manda impulso. Entonces, yo no tengo ni impulso ni tengo movimiento.
ni el diafragma, ni de los músculos, ni nada, ¿cierto? Eso es una apnea central. Una apnea obstructiva. Yo tengo un cierre, como ustedes lo acaban de explicar, por los dilatadores faríneos y demás de la vía aérea. La vía aérea se cierra, pero la vía aérea superior, pero el centro respiratorio funciona normal. Entonces le dicen, respire que nos vamos a morir, pero el cuerpo intenta respirar, o sea, hay contracción diafragmática, muscular para que respire, pero esto aquí está bloqueado. Entonces eso es una apnea obstructiva, porque el problema no es del impulso respiratorio. Y el de malas, más de malas de la vida, es el que tiene la apnea mixta. A veces no hay impulso y cuando de pronto hay impulso, hay obstrucción. Esos pacientes se pueden morir súper fácil o tener un montón de comorbilidades, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo. Ya. Bueno. En los exámenes que se hacen, pertinentes que llamamos anilevator, les voy a hablar más de eso. Vamos a ver esta gráfica que se va a hacer, obviamente, cuando el paciente está dormido. Entonces, aquí vamos a ver que se va a hacer con una cánula nasal. Entonces acá podemos ver que dice flujo, porque esta línea va a contemplar el flujo que va a tener el paciente y el esfuerzo o el aumento del trabajo respiratorio que va a tener el paciente. Entonces, acá vamos a tener que va a cesar el flujo respiratorio, que es cuando está la obstrucción. Acá va a haber una hiperventilación, que es cuando el paciente se despierta e intenta recuperar pues como la respiración pues que ha perdido. Después el paciente se vuelve a dormir, va a empezar a hipoventilar y vuelve a tener la apnea y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces las dos son como lo mismo. Eso es una polisomnografía más o menos, pero nos falta el del cerebro, pero sí. Entonces, niños, vean, yo me dormí en la primera partecita antes del cuadro naranja. Yo tengo flujo, ya yo tomo aire, vuelvo el aire, tomo el aire, vuelvo el aire, es normal, ¿cierto? Y ahí abajo es un sensor que le ponen en el diafragma que dice, el diafragma se está moviendo. Listo, mi saturación se mantiene. Yo empiezo a hacer mi pausa respiratoria, pero mire que en el naranja, que es la pausa respiratoria, pero si usted ve el de abajo, ¿cierto? Sigue habiendo esfuerzo. Entonces, si a mí me entregan una polisomnografía para yo leer, yo digo, es una apnea obstructiva. ¿Por qué obstructiva? Porque si hay esfuerzo. Porque sigo, exactamente, porque sigue existiendo movimiento respiratorio. Si yo tuviera la apnea y también paralelito, el sensor diafragmático estuviera así en una línea horizontal, eso sería una apnea ¿qué? Muy bien, eso sería una apnea central porque yo no tengo esfuerzo. Listo. Miren que la saturación cae y a ellos les ponen también como un micrófono para mirar pues como los ronquidos. Sí, pues hay pacientes con unas apneas tan tedas, porque miren que ustedes dicen, puede ser de 10 segundos o más. Hay pacientes que hacen apneas de 30, 35, 40. Ah, bueno, perdón. Dale. Bueno, acá vamos a tener entonces una gráfica de la hipopnea, que la hipopnea, a diferencia de la otra, es que va a haber una disminución del flujo menor al 30%. Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta para determinar el nivel de saturación del paciente. Entonces vamos a ver que acá no hay los episodios de apnea que tiene el paciente que están constantes, sino que sí va a haber unos momentos más específicos donde el paciente sí va a seguir respirando. ¿Sí? Se va a saturar. Exacto. Pero se va a saturar. La diferencia entre una apnea y una hipopnea es que una apnea es o cero respiración, ¿cierto? O una obstrucción mayor del 90%, o sea, nada. Yo tengo 10%, un mililitro ahí de aire que me va a entrar. Una hipopnea es la disminución del flujo. Entonces, yo sí respiro, pero no me entra lo suficiente. Y Ana lo acaba de decir, si a mí no me entra lo suficiente, yo me desaturo. Listo. Una hipopnea ni siquiera cuenta como esfuerzo respiratorio, por eso se llama SAOS, síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Si el paciente se desatura, igual entra en hipoxemia, igual es hipoxia, igual tiene el despertar, o sea, toda la clínica y toda la sintomatología, así sea menos grave la hipopnea que la apnea, igual es sintomático, igual pasa muchas veces en la noche, igual el paciente se va a complicar.
pues como que no se va a morir ahí porque va a entrar en paro, pero las consecuencias que ustedes nos van a decir después, pues van a ser las mismas. O eso es combinado. Dale, no. Bueno, al examen físico. Cuando tenemos un paciente el cual le sospechemos pues, la patología, es muy importante hacerle pues, lo de mayor parte, que obviamente a mayor numeración va a tener un paciente pues, con más difícil vía aérea, y esto es como un signo característico de los pacientes que sufren SABOS. También, aparte del peso, las personas con obesidad tienen pues, más riesgo de padecerlo, y medirles como el cuello a ver si tienen alguna normalidad, que es lo que les ocasiona como la obstrucción de la vía aérea. Ustedes ya vieron en ventilación mecánica Malampati, ¿cierto? Entonces usted dice, este paciente se intuba fácil, ese más o menos, y ojalá a mí no me toquen estos dos porque pues va a ser muy difícil o le va a tumbar los dientes al paciente, ¿cierto? En intubación. Pero si usted está haciendo una prueba de trastorno del sueño, usted dice, este paciente, o sea, el que está en Malampati 2, incluso 3 o 4, usted le tiene que preguntar a ese paciente, señor, ¿usted ronca? Pues usted sabe si ronca o el acompañante del ronca, y usted dice, es muy probable que ese paciente tenga apnea del sueño, porque aparte de que se le relajan los músculos, como ustedes explicaron en la fisiopatología, es más estrecha la vía aérea. Entonces, si se relajan y está estrecha, ya, fin. Bueno, tenemos el diagnóstico que nos va a medir la complejidad de la patología. Tenemos el gol estándar, que es la polisomnografía nocturna con oximetría y supervisión. Tenemos el nivel 2, que es la polisomnografía nocturna con oximetría sin supervisión. El nivel 3, poligrafía respiratoria, y el 4, que es oximetría de pulso, dispositivo que combina una vez en los respiratorios. Bueno, eso es lo mismo que explico Luisa. Entonces tenemos los 3 canales de electroencefalograma que nos van a medir si el paciente en verdad sí está durmiendo o si se está despertando constantemente, porque nos mide las 3 etapas del sueño, que es el sueño lento, el profundo o el REM, que es movimientos repetitivos de los ojos mientras duerme, y la vigilia que presenta el paciente. Tenemos el EOGEM, que es electrooculograma, que es el que permite mirar pues lo del sueño REM, que mira como los movimientos musculares de los ojos. Tenemos el electrocardiograma, que nos va a mirar si el paciente presenta arritmias. Tenemos el MG, que es el electromiograma de mentón y piernas, para mirar lo del síndrome de las piernas inquietas. Está acá el del mentón y acá el de las piernas. Tenemos el Blue Wire, que nos va a medir pues con qué flujo el paciente está respirando, el esfuerzo torácico y el esfuerzo abdominal, que es el que nos va a diferenciar si es apnea central, por obstrucción o mixta. Tenemos el micrófono, pues, obviamente para los ronquidos, la saturación y el sensor de posición corporal, que se dice que los pacientes que duermen boca arriba, sea supino, tienden a roncar más que los que duermen en lateral. Entonces, para este registro lo debemos hacer al menos con 6 horas, el horario del sueño del paciente, en un lugar adecuado, y el análisis de él es manual. Eso es muy teso, muchachos, porque pues hay que llevar al paciente a un laboratorio del sueño, ¿cierto? Y hay que conectarlo a 1.000.000 de cables. O sea, es como con un montón de cosas en la cabeza, más el del diafragma, más el de las piernas, y tratar de que duerma. ¿Cierto? Entonces, pues que sí, que le ponen un nocherito, una lamparita para simular una habitación, eso igual, usted sabe que usted está en un estudio de sueño. Entonces, muchas de las polisomnografías no son concluyentes porque pues durmió 2 horas o durmió 3 horas. Si no, por ejemplo, Sí. acá tenemos que en los niveles de complejidad, por ejemplo, en la nivel 2, la polisomnografía se puede hacer con oximetría y sin supervisión, pues como de un técnico. Vaya, duérmase y póngase esto y no se lo quite. Pero entonces, esa que es
la gola estándar, que por eso es la más tesa y la más completa, porque a mí me dice todo. Si se logran completar las 6 horas, que sean del horario, no es como que venga a las 12 del día y acuérdense que le vamos a hacer una polisomnografía, o sea, eso no va a resolver, ¿cierto? En el lugar adecuado y pues la persona o el técnico o el que está revisando esa polisomnografía, muchachos, pues es el que la va a interpretar. Entonces, es todos los sensores que tú acabaste de decir. Cuando se supone que uno se duerme, hay una actividad cerebral, no es como que se para, ¿cierto? Pero son actividades cerebrales diferentes, se detectan si hay impulsos o no y demás. Y es muy importante, chicos, lo que Ana acaba de mencionar del sueño REM y no REM, ¿cierto? O sea, como las fases del sueño, porque yo tengo, cuando me voy quedando dormido, me quedo profundo y ya es como el predespertar, que cualquier cosita yo la siento, bueno, todas esas cosas. El sueño profundo es el sueño REM, es el de movimientos oculares rápidos. Cuando una persona está demasiado dormida, lo que pasa es que uno no siempre está como mirando a ver si está demasiado dormido o no la persona. No sé si ustedes tienen mascotas, sobre todo por ejemplo en los perritos, cuando los perritos duermen, ustedes ven y ellos empiezan como a mover los ojitos y a veces mueven como hasta las patitas, y no, ay, tiene pesadilla, no sé qué, está en sueño REM, ¿cierto? Ese es el sueño más reparador, ese es el sueño profundo, es el sueño en el que usted sí se relaja. Que es, por ejemplo, por lo cual los pacientes tienen como esa somnolencia, porque los pacientes no alcanzan a entrar en esa fase del sueño. Entonces, como ellos no llegan a esa fase, entonces constantemente se están despertando y por eso ellos no, pues no descansan. Yo estoy llegando al sueño profundo. En el sueño profundo es cuando más estoy relajado, entonces cuando más empiezo o a roncar o a hacer las pausas. Si yo ronco y hago las pausas, me despierto y como me desperté no alcancé a tener un sueño reparador, pero bueno, me quedo dormido. Cuando me estoy quedando profundo, ronco, me despierto. Entonces esas personas son putas con todo el mundo, o sea, se emberracan con todo el mundo, tienen rabia, pelean con todo el mundo, se quedan dormidos hasta en los semáforos. O sea, yo consulto porque me choqué, me quedé dormido. Hay unos grados de somnolencia que usted dice, bueno, yo estoy aquí en una conferencia o viéndome una película y yo me quedo dormido. Pues digamos, eso es relativamente normal. Pero hay gente que está hablando así tú con alguien y se queda dormido. Sí, es mi hermanito. Yo soy güey, mira esto, y él me responde, y ya yo soy güey. Y vuelvo a Profe, eso es como una patología, No, la narcolepsia es otra alteración súper tesa y esa es gravísima. Sí, Pues, no, porque es alguien que está aquí y le da un ataque de risa y se queda dormido. No, en una piscina estaba con el niño, una compañera, pues soltando el niño, pero no estábamos pendientes porque siempre ella estaba cuando tuvimos que cogerle el niño, ella fue soltando al niño ahí en la piscina. Se llama narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad súper tesa y hay un montón. Ustedes buscan videos, por ejemplo, en YouTube de narcolepsia y es gente que le hacen bullying todos los días de la vida. Porque los hacen enojar. Y un ataque de rabia, pues como subidones como de adrenalina, de endorfinas y demás, le da la rabia así impresionante y ¡pum! Cae dormido. Pero dormido profundo y como que lo tratan de despertar y no es que se desmayó, es que está en sueño REM. Y el problema es que no son sueñitos de 1 o 2 horas, sino que pueden ser muy largos. Foqueada, profundos, pero mal. Eso, la narcolepsia. Por ejemplo, un profesor de medicina del sueño que nos daba cara y él estudiaba psicología. Y tenía un compañero que le daba narcolepsia. Entonces, por ejemplo, hacían un chiste o algo en clase y le daba un ataque de risa y tocaba llamar a los papás porque fueran por él, se volvió a dormir. Javier, se volvió a dormir, tenían que ir por él y él empezó a decir como que venga, esto no es normal y empezó a estudiar toda esa parte de medicina del sueño y se volvió súper teso. Es más, dejó la psicología para estudiar medicina del sueño por esos episodios y esas cosas. Pero entonces, una cosa es la narcolepsia, otra cosa es las apneas del sueño. Entonces, ahí el paciente no llega a sueño REM, por eso está cansado, por eso se enoja, por eso teniendo conversaciones, o por eso en un semáforo, que un semáforo, no sé, llega 10, 15 segundos, ya con 10 o 15 segundos tiene que quedarse dormido. Se valera, irritabilidad, todas esas cosas. Muy bien. Bueno, y tenemos la polisomnografía respiratoria, que es así, el paciente la hace desde la casa. A diferencia de la otra, es que esta no tiene encefalograma, entonces no le podemos medir, pues, como que si durmió o las etapas pues, del sueño. Ni sirve para la vida sentada. Perdón, sí, para la vida sentada.
tampoco tiene electrocardiograma y no permite diagnosticar o decir tiene este trastorno o no tiene eso, o sea, eso es como más poco confiable. Este se hace con el otro para confirmar pues que tiene la patología. Tiene pues el flujo aéreo, el esfuerzo respiratorio, la respuesta cardíaca, la saturación de oxígeno, la pulsación corporal y el entorno para bronquidos, pues se ve así. Sino que, pues, como la otra sí tiene que estar conectada. Está conectado es fuera de la casa y un montón de cosas. Entonces, a mí me hacen, por ejemplo, esta polisomnografía, la 2, ¿cierto? La que hacen de la casa, no sé qué. Si yo no me desaturo, si yo no hago apnea, si yo no ronco, pues sigo su vida normal. Sí, venga, polisomnografía, para poder confirmar el diagnóstico. Bueno, y tenemos las clasificaciones y severidad del SABS, pues, que es nuestra tablita. Los mismos exámenes nos dicen el número de apneas, el número de hipopneas por 60, dividido el tiempo que dura dormido. Entonces ya pues los clasificamos acá. Y según pues el nivel en el que quede de moderado a severo, pues ya los pacientes necesitan el tratamiento con el CPAP. Pues si usted ronca por hora 5 veces, pues no es como tan grave, pero si usted lo hace 60 veces en una hora, hay índices de apnea y hipopneas que por noche son 700, 800 eventos. Esa persona, ya, sí, fijo, ya, bueno, las ventajas es que pues es comodidad, puede hacerlo desde el domicilio, no requiere supervisión médica, menor costo, comprobable con la polisomnografía para el diagnóstico de SABS en pacientes con alta sospecha. Y las desventajas, un resultado negativo de un paciente con alto pretest no descarta el diagnóstico y no es recomendable en pacientes con sospecha de otro trastorno del sueño. como la narcolepsia. Bueno, como tratamiento tenemos pues el CPAP, ventilación básica con presión positiva en la vía aérea, las medidas de higiene y dietéticas, porque pues obviamente un paciente que fuma, consume alcohol y bebidas alcohólicas, pues va a tener como más predisposición a tener más apneas, el descenso del peso, el ejercicio, posición para dormir, como les dije, se dice que en lateral los pacientes roncan menos y pueden tener pues como un mejor sueño. La evaluación odontológica, porque puede haber algo anatómico que se está obstruyendo la vía, y también para las diferentes máscaras, si tiene obstrucción de la nariz, pues obviamente no nos va a servir una que sea en la nariz. Y los dispositivos de base mandibular y pues ya la cirugía como tal. Creo que lo que estaba diciendo Ana, que los pacientes roncan menos cuando están de lado, pues es que obviamente, y normalmente yo no sé, me parece que normalmente los pacientes que roncan siempre quedan dormidos hacia arriba. Entonces obviamente, El borracho. sí, entonces obviamente esto cae y sí o sí va a roncar. En cambio, Y tiene mucho que ver las almohadas, porque bueno, si uno duerme así, pues, claro. está así, más en la relajación, más todo eso, pues es muchísimo peor. Claro que hay gente que duerme de lado y así pues también, pero es mucho más fácil, roncar así. Entonces, digamos que, por ejemplo, lo hablamos por allá el primer semestre, algún día en la vida, cuando hablábamos de posición lateral de seguridad. Si usted quiere hacer algo por un borracho, póngalo de lado, ¿cierto? Pues, para que ronque menos y deje dormir a la gente, primero. Y segundo, porque de pronto, muy bien, aplicación de pronto no se van a hacer. Muy bien. Bueno, pues como les dije, las indicaciones son en pacientes de moderado y severo, pacientes con SABS leve y con movilidades o síntomas severos. Bueno, tenemos que, antes de colocar, pues como el CPAP, obviamente le tenemos que hacer un test de CPAP, que ponen al paciente a dormir con un CPAP y a medida que él se va quedando dormido le van mandando unas presiones para ver en qué momento él ya deja como de tener estas apneas o las hipopneas. Y ya pues ahí ya se le titularía y también se miraría pues como en qué máscara él puede dormir como más tranquilo. Entonces en el CPAP vamos a tener una presión positiva continua en las vías aéreas para mantenerlas permeables. Vamos a tener transmisión de la presión de la vía aérea a través de la máscara y revierte inmediatamente las apneas y hipopneas y evita el colapso de la vía aérea. Entonces esas son las diferentes mascaritas, por eso les decía que
obviamente una máscara de esa no nos va a servir. Entonces pues ya acá están las diferentes, obviamente va a ser acorde como el paciente se sienta cómodo, porque pues obviamente uno con una máscara así, pues no es que vaya a dormir muy bien, pero ya pues se ajuste acorde al paciente. Esa es una de las principales causas, Ana, muy bien, por la cual los pacientes desisten. Pues como que dicen, yo no dormía por la apnea y ahora no duermo por el aparato, entonces pues bajé con el aparato y ahora voy a tratar de dormir sin él. Eso es ruidoso, eso por ejemplo, esa es una de las formas que se utilizan muchachos de pacientes con todo eso amarrado, o sea, porque eso tiene que ser un sello hermético, o sea, cualquier medio cosita ya. Igual ronca, igual hace las apneas, las hipopneas. Eso uno dice, tan bueno las nasales, sí, muy buenas las nasales, pero si el paciente abre la boca, se pierde la presión positiva. Si mi paciente abre la boca, pues por ahí se está escapando la presión, no es tan fácil. Ojalá los pacientes se acomodaran súper fácil a la que es facial completa, pues de nariz y boca, pero la verdad, muchachos, es muy difícil. Les titulan el CPAP, ya sabemos que la presión, no se va a decir cualquier cosa, la presión es de 12. Entonces usted con 12 ya sabe que no tiene ni apneas ni hipopneas, puede dormir bien, mejora todos los síntomas diurnos, bueno, todo lo que ustedes nos acaban de explicar muy bien, pero el paciente refiere que es muy difícil quedarse dormido con eso de una ya, porque eso es uno tratando de respirar, muchachos, incluso la expiración es más difícil, porque es como uno tratar de respirar y de botar el aire como si tuvieras la cabeza por fuera de una ventanilla 100 kilómetros por hora y quédese dormido. Entonces, la verdad, es muy compleja, no la titulación, sino la adherencia al tratamiento del paciente, por eso. Y segundo, a veces hay gente pues como juiciosa que hace las titulaciones y hace algo que se llama, y los dispositivos la tienen, y se llama como la prerrampa. ¿Qué es eso? Le preguntan a uno más o menos, Ana, ¿vos cuánto más o menos crees? Porque uno puede decir, bueno, que te demoras en quedarte dormida. No, yo me demoro más o menos entre 15 a 20 minutos. Listo, pues póngase el CPAP y le vamos poniendo como 1, 2, 3, más o menos en esos 15 a 20 minutos para que no empiece una con la presión de 12. Entonces de a poquito, de a poquito, de a poquito, que más o menos a los 20 minutos usted ya reciba toda la presión para que sea más fácil acoplarse, pues usted ya está dormido, no entrar ahí como recibir de una toda la presión positiva. Dale, muy bien. Pues, no sé lo demás. Eso sienten que les jala, eso. Lo que dice la mente es Por siempre, por vida. sí, es un tema de- Es más, ustedes lo acaban de decir, venga, cirugía. Lo que pasa es que la cirugía, como que le quitan, es estructural y le quitan a usted o le raspan y le adelgazan como los tejidos. Pero a mí me adelgazan los tejidos y los tejidos quedan más flácidos. Entonces, sí quedan más, un poquito más permeables, pero como quedan más flácidos, realmente se va a volver a cerrar. Entonces, yo necesito CPAP. O sea, una persona que tenga apnea del sueño, si no disminuye, dependiendo de las causas, por ejemplo, si es obeso y disminuye su índice de masa corporal, o esto se somete a una cirugía bariátrica, pues o algo así, puede que deje de tener las apneas y deje de utilizar el CPAP, pero puede que pierda peso por salud, pero siga roncando. Entonces, ay, pero es que lo hice para nada, no, sí lo hice por salud cardiovascular y otras cosas, pero no me sirvió para la apnea del sueño. Puede que de por vida lo tenga que utilizar. Hay gente que se va a pasear y súper responsable y súper juiciosa se lleva su CPAP, hay gente que no. Bueno, vamos a tener que las consecuencias, como esos episodios obstructivos son tan recurrentes, esto va a generar una reducción o cese del flujo aéreo y una resistencia del esfuerzo respiratorio. Esto lo que se va reflejado es en la disminución del oxígeno y el aumento del dióxido de carbono en las vías. Y van a presentar muchísimos microdespertares y esto me va a generar una hiperreactividad simpática y cambios hemodinámicos. Y lo importante de estas consecuencias es que sí o sí nos vayan pues como a afectar en la parte cardiovascular. Tenemos como consecuencias en los pacientes que ya son diagnosticados hipertensos, que la mayoría de esos pacientes que tienen estados no lo saben, los medicamentos que están utilizando no les están funcionando, pero es por la parte de las apneas que hacen, porque eso pues aumenta todos los riesgos cardiovasculares. Tenemos enfermedad coronaria, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, porque pues obviamente estas apneas
van a alterar como toda la función de la circulación y también va a aumentar la hipertensión pulmonar. Vamos a tener aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares y la hipertensión acompañada de otras comorbilidades como son la diabetes tipo 2, pues son pues como más riesgosas, y la fibrilación auricular. Entonces, paciente con SAOS no solamente se desatura y ronca, paciente con SAOS se puede infartar más fácil, le va a dar un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular más fácil, y no sabemos, porque como todo eso pasa por la noche, esos son los problemas de las afecciones respiratorias del sueño, pues o de todas las personas. Bueno, vamos a hacer el cabo. Porque queremos ver los conocimientos. Yo les voy a explicar un poco los trastornos ventilatorios. Y es lo que es algo también de lo que explicaba Ana Luisa al principio, que se ven reflejados en las anomalías en la presión arterial de CO2 y en la producción de oxígeno. Eso es debido a que puede ser falta de oxígeno o acumulación de CO2. Entonces van a ver como dos clasificaciones muy importantes, las obstructivas y las restrictivas. ¿Cierto? Vamos a ponerlas acá. Vamos a tocar también. Me voy a escribir así en los exámenes, ma. Vamos a sacar una hoja así. Entonces primero les voy a contar, bueno, en las obstructivas tenemos que es la limitación del flujo expiratorio, ¿cierto? Pero con ese. Marco, con ese. Con ese. Expiratorio, con ese. Porque acuérdense que expirar es morir. Una superandea. El respiratorio y el restrictivo es la limitación del flujo exhalatorio. Inspiratorio. Con X también. Es como para poder diferenciar. Bueno, en las patologías obstructivas vamos a tener la fibrosis pulmonar, vamos a tener ELENA, vamos a tener distrofia muscular. Pero si hacen las obstructivas, no son las restrictivas. En las restrictivas, pero Yo pues no. ¿cómo hacen las cosas? Sí, no aprendí si están atentos. Yo soy muy Ella, soy súper atenta. Profe, ese es un equipo para Distrofia muscular, eso porque en la limitación del flujo inspiratorio, por ejemplo, cuando hay un paciente con alteraciones de los músculos o ELA, que son enfermedades que alteran el sistema, van a impedir pues, que haya una respuesta motora adecuada. También tenemos enfermedades de la médula, pueden ser derrames cerebrales. Y en esa tenemos que es el EPOC, el asma, enfermedades las cuales producen una inflamación y están impidiendo que el flujo aéreo ingrese a los... Salgan. que el flujo salga con facilidad de los pulmones. Eso se va a ver evidenciado en una... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Dónde se evidencia? La espirometría. Entonces, por ejemplo, en una persona normal tenemos acá que este va a ser la frecuencia de volumen expiratorio forzado
primer segundo. Vamos a tener una línea de volumen de los litros que va a ser los litros desde la capacidad que él hace, y esa va a ser una línea de tiempo. Entonces el paciente va a tomar aire todo lo que más pueda, ese va a ser su máximo volumen, y se va a medir el primer segundo menos el primer segundo dividido el volumen total, o sea, Capacidad vital forzada. lo que hace ya en la última aspiración de todo lo que registra. Entonces, por ejemplo, este paciente hizo un total de 4 litros, que fue este, ¿cierto? Pero en total terminó de sacar 5 litros, eso se divide y da 0.8, lo que equivale a un 80%, que una persona normal con unos pulmones sanos va a sacar en el primer segundo. Y una persona con una enfermedad obstructiva se va a ver que en el primer segundo puede bajar muy poco volumen, entonces solamente hace 1.3 litros, pero en su totalidad de volumen forzado hace 3.1, eso es un equivalente a un 42%. Y esta gráfica restrictiva va a ser más complejo, porque uno va a decir, bueno, se parece mucho, que cumple con un 90%, pero es debido a que los volúmenes son muy parejos. Entonces, solo hace por decir, en el primer segundo hace 2.8 litros y en el total hace solamente 3.1, entonces su capacidad vital total es muy baja. Si ustedes ven, perdón, si ustedes miran la gráfica normal y la restrictiva, es como la restrictiva parece una normal chiquita. Listo, entonces, ¿por qué da 90%, muchachos? Porque es que, yo no estoy dividiendo lo que deberían salir, sino lo que realmente sale. Listo, entonces, si yo tengo una enfermedad restrictiva y a mí me entra poquito, va a salir poquito. Es por eso, miren que el volumen es reducido, y si lo voy a dividir sobre la capacidad vital forzada, pues me va a dar un porcentaje alto. Pero a eso pues tenemos que tener otros factores importantes, pero es más o menos lo que está explicando Marco. O sea, a mí en el primer segundo, el BF1 es como el volumen expirado forzado en el primer segundo. Eso es lo que yo saco en el primer segundo, pero eso no quiere decir que ahí deja de salir, que es lo que él dice, el aire sigue saliendo. Entonces, el BF1 es 4 litros, pero sigue saliendo durante la expiración forzada, no en el primer segundo, pero sigue saliendo. Por eso en el obstructivo, muchachos, miren que se demora mucho más por la obstrucción que tiene el paciente. O sea, ¿por qué sale mucho más y se demora más si estamos hablando de una enfermedad obstructiva? Y Marco acaba de decir que el aire puede entrar pero no salir. Bien, porque yo estoy haciendo una aspiración forzada, y si es forzada, yo estoy utilizando músculos accesorios que están ayudando que el volumen pueda salir, pero esa no es mi respiración normal, por eso yo siempre tengo aire atrapado, ¿sí? Y en la restrictiva, como entra poquito, pues va a salir poquito. ¿Queda claro? Igual eso no van a ver ustedes en la espirometría. Dale. Y también hay dos trastornos que vamos a explicar, que es la hipoventilación y la hiperventilación. Voy a explicar hipoventilación. Bueno, la hipoventilación puede ser causada por varias condiciones médicas que van a afectar el tejido pulmonar, como el EPO, y también puede ser resultado de anomalías en la pared del tórax, como una escoliosis grave que afecta la forma y la condición de la torácica. En la evaluación clínica se buscan síntomas como disnea, capacidad reducida para hacer ejercicio, dificultad para dormir y somnolencia durante el día, cefalea y ansiedad. Bueno, no vamos a señalar ahí yo. No, Esa ya la de ella. Creo que empieza igual. Buscan síntomas como dificultad para respirar. Ponga la otra. Sí, Sí, ya no ve. te la dejo pero más grande. Bueno, el tratamiento es una reducción de peso, una ventilación nocturna no invasiva con flexión positiva, un CPAP y un BiPAP.
Bueno, signos y síntomas es disnea durante actividades de la vida diaria, ortopnea, en la enfermedad se afecta la función del diafragma como el ELA que decía Marco. No sean restrictivos. Hernias diafragmáticas, sueño de mala calidad, hipersomnolencia diurna, cefaleas matinales tempranas, ansiedad y tos deficiente con enfermedades neuromusculares. Sí. Tenemos dos síndromes de hipoventilación, por obesidad y por hipoventilación central. Bueno, ese es el falta la anterior. La otra. Me faltó la de obesidad. Bueno, diagnostica cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor al 30%. ¿Cierto? Mayor a 30. Lo que resulta en niveles elevados de dióxido de carbono durante el día y niveles bajos de oxígeno mientras duerme. Sin que existan razones claras para la hipercapnia. O sea, muchachos, nosotros vamos a ver mucho los síndromes de hipoventilación por obesidad. Porque pues digamos que hay un porcentaje muy significativo de la población que tiene obesidad. Listo. ¿Por qué el paciente obeso se hipoventila? ¿Qué es hipoventilación? Empezando por ahí. Es el aumento muy bien de dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el paciente puede que reduzca su actividad ventilatoria. Recuerden que aparte del término ventilación mecánica, la palabra ventilación sin el apellido mecánica siempre va a hacer referencia a la eliminación de CO2. Lo otro es oxigenación. Listo. Entonces la hipoventilación es que yo tengo una disminución de la capacidad de ventilar, o sea, de eliminar CO2. El paciente con obesidad, muchachos, es un paciente que durante el sueño, por la obesidad, puede ser un paciente que tenga apnea o hipopnea obstructiva del sueño por el cuello corto, grueso, los músculos, los tejidos, todo lo que nos hablaron las niñas en la parte anterior. Listo. Aparte de eso, mi índice de masa corporal está tan elevado que a mí me cuesta mover toda la parte torácico-abdominal con cada movimiento respiratorio. Entonces, a mí, durante el día, lo acaba de decir Miguel, yo tengo niveles elevados de CO2 y por la noche, pues también los tengo elevados, pero aparte tengo niveles reducidos de oxígeno. Entonces, un paciente obeso es un paciente que puede que tenga o no apnea obstructiva del sueño, pero muy fácilmente va a tener síndrome de hipoventilación por obesidad. ¿Por qué? Por esa masa corporal que yo tengo que tratar. Una respiración profunda de él puede que no sea suficiente. Entonces, no se oxigena bien, más la relajación de los músculos y demás, entonces predispone a ¿qué? A la aparición de hipercapnia. Entonces, a nosotros puede que nos lleguen muchos pacientes con SAOS o puede que no tengamos un diagnóstico de SAOS claro, pero muy fácil tener un paciente con hipoventilación por obesidad. ¿Y yo cómo sé? ¿Cómo lo diagnostico? Por ejemplo, con unos gases arteriales, ¿cierto? Porque en los gases arteriales yo voy a ver, ¿qué va a ver, Ana? Voy a ver la oxigenación y voy a ver la presión arterial de CO2. Si mi paciente tiene presiones arteriales de CO2 elevadas, ¿sí? Asociado a que es una persona que tiene aumento del índice de masa corporal, es un paciente que tiene síndrome de hipoventilación por obesidad. Bueno, y la central también es conocida como síndrome de hipoventilación central congénita. Puede hacer en edades tardías, hasta incluso como desde la infancia. Y es conocida como la maldición de Odín. Ondina. Ondine, Ondine o también Ondina. El síndrome que le atribuye anomalías en el gen PHOX2B, lo cual es crucial para el desarrollo neuronal. Niños, esa hipoventilación central es una de las principales causas de apneas y de muerte súbita en el recién nacido. Sí, y se conoce como la maldición de Ondina o de Ondine, porque pues es como algo de la mitología. Entonces era como que Ondina era, no sé si una ninfa, una diosa, algo así como supernatural, y se enamoró de un
humano. Un ser humano. Listo, se enamoraron y se volvieron amor eterno y no sé qué, y esto y lo otro, pero el man le puso los cachos. No sorprende. Entonces, Eso no se dice en la novela. entonces le pegó un ataque de ira. Eso no se dice ahí, no se crea por paro. Desde la mitología viene. Como en la guerra real ponen los cachos y le ponen a llorar, pero la de uno para ir novelas y el libro. Muy raro. Entonces, esa vieja en un ataque de rabia le dijo: yo te voy a poner una maldición. Listo, maldición. ¿En qué consiste la maldición? Es que cada vez que vos tengas sueño y te vas a dormir, se te va a olvidar respirar. Listo, entonces cada que se iba, qué venganza, ¿cierto? Cada que se iba a quedar dormido, no podía respirar, entonces se despertaba. Cada que se quedaba dormido, no podía respirar, se despertaba. Hasta que él dijo: la verdad, me estoy muriendo de sueño, me tengo que dormir. Se durmió y se murió. Entonces, es la maldición de Ondina o de Ondine, y por eso se conoce como síndrome de hipoventilación central. Puede generarse, pues como puede manifestarse muy fuerte en la infancia, o hay gente que puede llegar a la edad, o a la juventud, o a la edad adulta, porque son pacientes que cada que se van a dormir necesitan presión positiva o ventilación mecánica no invasiva, si no, no se puede, es como una apnea central. Pero es un defecto congénito porque es algo que viene por la deficiencia de gen, que no lo vamos a Bueno, el tratamiento de hipoventilación central, como ya la ventilación no invasiva, presión positiva, consideraciones para iniciar esa ventilación de tiempo completo, estimulación eléctrica, nerviofrénico del diafragma, suplementos de oxígeno y una corrección de la alcalosis metabólica y ya el tratamiento de la persona subyacente. La estimulación eléctrica, el nerviofrénico es como una especie de marcapasos, pero en el diafragma. Entonces, cada que no se estimule, ¡pum!, para que se contraiga y la persona pueda respirar. Pero necesario. Bueno, en la hiperventilación tenemos que ocurre cuando respiramos más rápido y esto va a ocurrir que las partículas de CO2 barran las de dióxido de carbono. Eso puede pasar también en una persona que esté ventilada, que esté mal ventilada o no esté requiriendo una FIO2 que su cuerpo esté necesitando. Eso va a ocurrir que los niveles bajos de CO2 disminuyen y van a disminuir el bicarbonato en el cuerpo, lo que va a hacer que el pH del cuerpo suba, en lo que está viendo mira, que produce una alcalosis respiratoria por niveles bajos de CO2 en el cuerpo. Ventilación, eliminación de CO2, hiper, demasiado. Acuérdense que el CO2, muchachos, es la principal materia prima para nosotros poder producir bicarbonato. Entonces, si yo estoy aumentando la eliminación de CO2, no tengo buen bicarbonato, entonces empieza a haber una alteración también, o el cuerpo está intentando retener más bicarbonato porque pues se me está perdiendo la materia prima, entonces eso empieza a subir el pH y eso es lo que me va a generar una alcalosis. Y acuérdense que, bueno, dale. Y eso es lo que va a producir que haya una dificultad respiratoria, se necesita hormigueo en los músculos, dolores de cabeza, contracciones musculares, lo que va a hacer que parezca como si una persona estuviera convulsionando, trastornos visuales, dolores atípicos en el pecho. Eso también lo vamos a ver mucho en la clínica con la que ponemos con la clínica conversiva, que va con ataques de ansiedad, de pánico, un momento de mucho estrés o algo y empieza a respirar rápido, sigue respirando rápido hasta que llega a todos estos síntomas. Llega sin vapor, sí. Calambrada o encanada. Eso es muy característico de los trastornos de ansiedad. O sea, una persona con una crisis, pues no ansiosa, como que yo soy ansiosa y me como las uñas, sino con una crisis de ansiedad como tal, es demasiado común que se genere una hiperventilación. Digamos que la hiperventilación como trastorno es muy difícil que se genere secundario a otra patología. O sea, yo puedo hipoventilar por EPOC, por asma, por enfisema, por todas las, ustedes nos dijeron, o por obesidad, o por la maldición de Ondina o la hipoventilación central. Pero la hiperventilación, ¿sí? A ver, es que la hiperventilación a veces suele ser un acto más voluntario que involuntario. ¿Listo? Entonces, esa hiperventilación es muy difícil que como que, venga, me vas a mandando más impulsos de lo normal, porque como yo puedo controlar mi propia respiración, es muy difícil
que se genere como esa hiperventilación secundaria a otra patología. Entonces, por eso casi siempre la hiperventilación se la vamos a achacar o a las conversivas o a las crisis de ansiedad, y eso puede generar esos dolores de pecho atípicos. Entonces mucha gente se lleva a las niñas estresadas con crisis de ansiedad y depresión y todo eso, creyendo que se están infartando, y pues no están infartadas, tienen una crisis de ansiedad. Les ponemos una inyección bien dolorosa para que nunca les den ganas de volver, con agua estéril o algo así para que nunca les den ganas de volver. Bueno, el diagnóstico para este va a ser pues por una gasometría. La hiperventilación aguda puede ser el primer signo de enfermedades generales como la cetoacidosis diabética, por lo que es crucial descartar estas causas antes de diagnosticar hiperventilación crónica. La cetoacidosis debe también a los pacientes diabéticos que no controlan sus glicemias y hacen una elevación demasiado alta de las glicemias produciendo la cetoacidosis. En esos pacientes, cuando yo no controlo bien los niveles de glucosa en sangre, esos se van a acumular y van a producir una cosa que se llaman cuerpos cetónicos, ¿cierto? O esas cetonas. Cuando uno está muy elevado, eso me empieza a generar una liberación de hidrogeniones y por eso me baja el pH, y eso es lo que se conoce como una cetoacidosis diabética. ¿Listo? Entonces yo no tengo, por ejemplo, buen bicarbonato, yo no produzco buen bicarbonato, entonces mi cuerpo que empieza a decir, de alguna forma tenemos que tratar de bajar este pH. ¿Cuál es la forma de bajar este pH? Barra CO2, porque entre menos CO2 tenga, menos hidrogeniones voy a liberar y más fácil llego a equilibrio. Entonces, mi paciente puede que no tenga ni crisis de ansiedad, ni depresión, ni esté asfixiado porque tiene una crisis asmática, ninguna enfermedad que le produzca disnea y absolutamente nada, pero a la hora de mirar glucometría, pues, por las nubes, ¿cierto? Puede ser de pronto una indicación de gases arteriales para mirar si está generando cetoacidosis diabética, porque a veces solamente así, y si empezamos a bajar glicemia, pues ya no voy a hiperventilar tanto, pues me voy a regular. Pero cuando eso se prolonga y ya el paciente empieza a estar mareado y demás, puede ser muy mareado por los niveles altos de glicemia o puede ser muy mareado por los niveles muy bajitos de CO2. Entonces ahí puede ser indicación de toma de gases arteriales para mirar si ya tenemos el diagnóstico de cetoacidosis o si el paciente ya está tratando de compensar. Bueno, y el tratamiento va a ser pues algo atípico, pues raro, lo que hemos dicho que es la típica respiración en la bolsita de papel, o ya cuando tengamos un paciente en una ventilación, corregir los parámetros respiratorios y el tiempo pues, de la frecuencia respiratoria.